Hola cracks, mi nombre es Marcos Varillas y sean todos bienvenidos a un nuevo video del curso de Física Elemental. El día de hoy vamos a revisar el tema número 11 que corresponde a la fuerza. Profesor, yo soy fuerte. Es una expresión que yo suelo utilizar, ¿no? ¿Eso tendrá que ver con fuerza? Probablemente sí. Probablemente tenga que ver también con este concepto, pero la fuerza tiene una amplitud más fundamental de lo que creemos. ¿Por qué, profesor? Aquí como indicador me dice que la fuerza es una medida. Así que esto es una magnitud. Si es una magnitud, tiene módulo. Además, me parece que es una magnitud vectorial. Tiene módulo entonces y tiene dirección. Para empezar vamos a mencionar a la fuerza como una introducción de un gran pensador, uno de los mayores pensadores dentro de la ciencia, que vendría a ser Isaac Newton. Él fue quien introdujo dentro de la ciencia el concepto de fuerza. Antes de Newton ni siquiera se entendía cómo funcionaban los movimientos, ¿no? El movimiento. No se podía plantear un modelo que te explique el movimiento de las cosas. A partir de Isaac Newton, explicó el movimiento por medio de fuerzas, acción de fuerzas. Obviamente estos movimientos los explicó en sus leyes, las tres leyes de Newton, ¿no? La primera que tendría que ver con la inercia, la segunda ley que tenía que ver eh, la fuerza resultante, la fuerza resultante, y la tercera ley de Newton, la de acción y de reacción, ¿no? Por si acaso las vamos a colocar aquí, acción y reacción. La segunda ley de Newton es fuerza resultante. O la segunda ley de Newton, si bien tiene que ver con la fuerza resultante, te habla del equilibrio mecánico. ¿Cuándo hablamos de equilibrio mecánico? Cuando un cuerpo se mueve a velocidad constante a, o está en reposo, ¿no? En ambos casos están en equilibrio mecánico. Profesor, moverse a velocidad constante es lo mismo que estar en reposo. Para la física lo es, chicos. Es más, debería ser también para cualquier cálculo. A velocidad constante es lo mismo que estar a velocidad igual a cero. Son lo mismo. Experimentalmente son lo mismo, ¿de acuerdo? Solo que nosotros lo vemos como cosas diferentes, ¿no? Pero esto es lo mismo. Es la primera ley que era la de inercia, ¿no? Él introdujo esas tres leyes, ¿para qué? Para explicar que todo el movimiento de los cuerpos se hacen por medio de fuerzas, y las fuerzas son interacciones entre cuerpos. Siempre que cuerpos estén interactuando, se va a presentar una fuerza, y esa fuerza te va a generar movimiento, ¿de acuerdo? De movimiento de algún sentido. En algún modo te va a generar cambio de movimiento o no. Bien, decimos que la fuerza entonces es una magnitud vectorial, por tanto tiene un módulo y dirección. Ya tiene un módulo y tiene dirección, magnitud vectorial. Y entonces, si es una magnitud vectorial, tiene unidad de medida. En el sistema internacional es el Newton. Es el Newton. Lo llamamos por decimos 50 newtons, 10 newtons, 20 newtons. Ahora, profesor, ¿qué tipos de fuerza existen? Existen 4 tipos de fuerzas. Ahora bien, es importante mencionar lo siguiente. Newton, cuando plantea en su libro El Principia, recordemos esto bien, el libro que escribió Newton se llama El Principia, sus leyes las menciono ahí. Es una de las grandes obras, ¿no? Esta es una de las más grandes obras que existen en la historia, chicos. El Principia. Una de las obras más completas, más geniales, más revolucionarias de la ciencia, El Principio. Ahí menciono sus leyes. Es importante resaltar que Newton no plantea los tipos de fuerzas. Los tipos de fuerzas pertenecen a una teoría mucho más moderna, mucho más amplia, la teoría del modelo estándar. Profesor, el modelo estándar o esta teoría lo que busca es explicar todos los fenómenos que existen en el universo. Es para eso que explica todas las fuerzas que gobiernan el universo, además de las partículas. Las partículas las voy a colocar por aquí. Las partículas fundamentales. Entonces decimos que el modelo estándar
es la conjunción de las fuerzas que gobiernan el universo con el estudio de las partículas. Profesor, yo había escuchado de que las partículas fundamentales son el electrón, el neutrón y el protón. Pues bien, resulta de que no son las únicas partículas que existen. Hay muchas más partículas. Algunas son más pequeñas, obviamente, como los quarks. He escuchado también sobre los bosones, sobre las partículas W y muchas antipartículas también. El modelo estándar se encarga de eso, de estudiar o de plantear una relación entre todo eso. ¿De acuerdo? Esta se dice que es la teoría que más se aproxima a lo cierto. Es la teoría más perfecta que ha podido crear el hombre. Ahora bien, profesor, ¿esa es la teoría del todo? No es la teoría del todo. Todavía tiene ineficiencias que todavía se están desarrollando o se están perfeccionando. Pero esta teoría es la teoría, la mejor teoría que haya podido desarrollar el hombre, ¿no? Donde te explica todo eso. Las fuerzas que gobiernan y las partículas fundamentales. Bien, entonces a partir del modelo estándar vamos a tratar de explicar lo que sucede con la fuerza gravitatoria, ¿no? La gravitatoria ya habíamos dicho que se debe, es producto de la acción de la masa, ¿dentro de qué? Dentro del espacio-tiempo. Planteamos el espacio-tiempo, es lo que dijo Einstein. A partir de Einstein ya no se habla de dimensiones separadas, se considera al tiempo como una dimensión que está plegada al espacio. Espacio y tiempo son uno solo, no son cosas diferentes. Eso significa lo siguiente, que si espacio-tiempo son lo mismo, son uno solo, si yo quiero moverme en el espacio, necesariamente voy a moverme en el tiempo. Y se abren muchas posibilidades, ¿no? Profesor, o sea, si yo me muevo en el espacio, ¿estoy viajando en el tiempo? La respuesta es cierta. Pero profesor, ¿por qué yo no siento ese viaje o ese desfase de tiempo o ese tiempo de diferencia? No lo sientes porque tus velocidades son muy pequeñas. Cuando tu velocidad se acerca bastante al de la velocidad de la luz, que es c, este tiempo, este desfase de tiempo, el desfase temporal, ya es considerable. ¿De acuerdo? Mientras, para lo que nos importa, la fuerza gravitatoria es la acción o la misma forma, la forma de que tiene el espacio-tiempo. Obviamente el espacio-tiempo no es una zona plana. El espacio-tiempo es curvo. Es más, tiene muchas curvaturas, no tiene una sola curvatura. Tiene muchas curvas. El espacio-tiempo no es plano. El espacio-tiempo tiene muchas ondas, muchas formas onduladas. Tiene una forma bastante peculiar. ¿De acuerdo? ¿Por qué tiene una forma peculiar? Por acción de la masa. La masa es quien curva el espacio-tiempo. Y bien, ese movimiento dentro de esa zona curva, obviamente, el movimiento dentro de la zona curva, ejerce una fuerza gravitatoria, ¿no? Se habla de una fuerza gravitatoria. La fuerza electromagnética, profesor. Esta fuerza, a pesar de que no la conocemos mucho, tiene mucho que ver, o experimentamos mucho con esto. ¿Por qué, profesor? Por la siguiente razón. Cuando tú empujas un bloque, tú no estás tocando el bloque en sí. Bien, esto lo voy a explicar con más tiempo, con más detalle dentro de la clase. Por el entretiempo, mientras tanto vamos a entender esto únicamente. Que la fuerza electromagnética se debe estar relacionada a las cargas que tienen los cuerpos, puede ser positivo o negativo, y obviamente a los campos electromagnéticos. ¿Qué es un campo? Un campo también lo vamos a explicarlo. Un campo tiene un concepto bastante amplio, ¿de acuerdo? Fuerza nuclear débil, profesor. Esta es una fuerza a nivel atómico. Estas dos fuerzas son a nivel atómico, chicos. La fuerza nuclear débil y la fuerza nuclear fuerte. La fuerza nuclear débil se presenta entre protones y electrones. Podría ser una composición o un tipo de fuerza que mantiene o que hace consistente la forma de un átomo.
Un átomo no tendría sentido si lo planteásemos como fuerzas electromagnéticas, y ahora vamos a ver por qué. Eh, la fuerza nuclear débil, entonces, es una fuerza que, entre partículas, obviamente, entre partículas, que permite que el átomo pueda tener una forma, ¿no? Un contexto. Ahora, profesor, la fuerza nuclear fuerte, esta es la fuerza, la principal de todas. Esta es la más. Esta es la principal de todas, profesor. Esta es la fuerza que gobierna todo el universo. No hay nada que se pueda comparar con este tipo de fuerza. Es miles de veces más fuerte que la fuerza gravitatoria y que la fuerza electromagnética. Esta fuerza no hay nadie quien la pueda parar. ¿De acuerdo? ¿Por qué, profesor? Yo se los puedo explicar de esta manera. Para empezar, a mí me dijeron, profesor, cuando estudié fuerza electromagnética, que cargas iguales se repelen, o sea, positivo y positivo siempre van a buscar alejarse. Estos siempre se repelen. Un protón con un protón no pueden estar juntos, profesor, porque estos, debido a su carga, siempre se están empujando. Y después me dijeron lo siguiente, que dentro del núcleo de un átomo existen, ¿qué cosa? Existen protones y existen neutrones juntos. Profesor, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible de que en un átomo o en el núcleo atómico existan protones y existan neutrones juntos? Si a mí me dijeron esto, este protón con ese protón se tienen que separar, se tienen que repeler. Entonces, vamos a mencionar a la fuerza nuclear fuerte como culpable de que el núcleo atómico se mantenga junto. Esta es la fuerza principal, si te das cuenta. Si los núcleos atómicos no pudiesen mantenerse juntos, entonces no existirían los átomos. Y si no existen los átomos, no existe la materia. No existiría nada. Entonces, esta fuerza fuerte es culpable de la existencia de todo. Es la fuerza principal dentro del universo, la fuerza que gobierna el universo. Nadie puede contra él. Y bien, es importante resaltar lo siguiente. La fuerza nuclear fuerte se da entre partículas, obviamente, pero a una distancia demasiado pequeña. Profesor, alguien me dirá, ¿no? Entre los electrones, porque hay electrones aquí afuera del átomo, también hay una fuerza nuclear fuerte. No, la respuesta es no. ¿Por qué? Porque las distancias son demasiado pequeñas. La separación entre los protones y los electrones ya es una distancia considerable. Obviamente estamos hablando de distancias microatómicas. Así que la fuerza nuclear fuerte solamente tiene acción para distancias bastante ínfimas, ¿de acuerdo? Es más, esta fuerza nuclear fuerte es culpable de las reacciones atómicas. Profesor, la pregunta es la siguiente. ¿Qué sucede si yo logro destruir o yo logro separar o fraccionar este núcleo atómico? Se me ocurre incidir un rayo de luz o un fotón, un rayo gamma, y ¡plum!, rompo este átomo. Lo que estoy rompiendo es una fuerza nuclear fuerte. Y la fuerza nuclear fuerte no va a decir, me rompieron y me voy a quedar tranquilo. Esta ruptura genera ¿qué cosa? Genera liberación de energía. Y esa liberación de energía es lo que se conoce como ¿qué cosa? Bomba atómica. En síntesis, la bomba atómica sale a partir de esa idea, de las fuerzas nucleares fuertes. Si rompemos estas fuerzas, las fuerzas no se quedan tranquilas, se libera un producto de energía. Es como cuando tú frotas una superficie. Si tú frotas una superficie, tú estás causando un movimiento, tú estás moviendo algo. Esa frotación lo que genera es que los dos cuerpos se calienten. Así que esa es la causa. Las fuerzas no se quedan tranquilas, chicos. ¿De acuerdo? Si rompes esto, se libera energía. Y esta energía es tan alta que puede provocar desastres. Lo que hicieron las bombas atómicas, ¿no? Y lo que hacen también las bombas de hidrógeno, que son ideas que nacen a partir de esto. Bien, profesor, lo que a mí me importa o lo que a mí me interesa es lo siguiente. Estudiar las fuerzas más usuales. Por ejemplo, la fuerza de gravedad. La fuerza de gravedad es una de las fuerzas más usuales. A ver, la teoría de eso, lo voy a mencionar por aquí, ¿de acuerdo? Las fuerzas usuales que todos conocemos, chicos. La fuerza de gravedad, que en principio habíamos dicho que no es una fuerza que exista en sí,
no debería existir, pero como los conceptos de Newton obviamente están un poco desfasados, los conceptos de Newton no son los más modernos, no son los más de la época, no son los más precisos, digamos, ¿de acuerdo? Hay modelos, como el modelo estándar, que lo explican mejor. Vamos a seguir considerando la fuerza de gravedad como una fuerza de interacción también. Y bien, fuerza de gravedad, la fuerza de tensión, cuando hay cuerdas, ¿no? La fuerza de tensión. ¿Qué más? La fuerza elástica, profesor. Siempre que tengamos unos resortes, la fuerza elástica, ¿no? Y las reacciones del piso, las fuerzas normales. Por ejemplo, vamos a tratar de interpretar estas fuerzas dentro de todos los gráficos que tenemos. Los ejercicios pertenecen al taller y vamos a hacer esto, ¿de acuerdo? Te piden graficar la fuerza de gravedad. La fuerza de gravedad, chicos, siempre se encuentra en el centro de masa de toda la barra, de todo el cuerpo, en el centro de masa. Como suponemos de que esta barra es uniforme, el centro de masa probablemente se encuentre en medio, ¿no? Y la fuerza de gravedad siempre es vertical hacia abajo. Esta es mi fuerza de gravedad. Profesor, ¿yo podría interpretar las demás reacciones? Sí. Si yo quiero interpretar las demás interacciones, yo puedo decir lo siguiente. Profesor, en este punto, la barra está tocando o está chocando ¿con quién? Con esa superficie. Así que en este punto hay una reacción. A esto se le llama fuerza de reacción, ¿de acuerdo? Reacción 1 le vamos a decir. Acá hay otro punto de contacto. Acá hay otra reacción, entonces. Y listo. ¿Hay otra interacción? No hay otra interacción. Pero como en el ejercicio solo me pide la fuerza de gravedad, la fuerza de gravedad tendría esta forma. Y suficiente, ¿no? Profesor, ¿hay otra fuerza de otro tipo? No, no hay otra fuerza. ¿De acuerdo? Siguiente ejercicio. Grafique la fuerza de gravedad sobre la barra. Ya. Sencillo, ¿no? De forma directa. Yo me ubico en el centro de gravedad, que obviamente está en el medio. Este es el centro de gravedad, o el centro de masa, es mejor llamado. ¿Y esta fuerza qué sería? Esta fuerza, la vertical hacia abajo, sería el peso, ¿no? La fuerza de gravedad es mejor llamada peso, chicos. Como mencionamos, ¿no? La fuerza de gravedad no tiene consistencia en sí, así que mejor le vamos a llamar peso, ¿de acuerdo? Esto es el peso. Y listo. E inclusive ustedes van a notar que a nivel preuniversitario probablemente, y a nivel universitario más que nada, no le llaman fuerza de gravedad, les van a decir peso. ¿De acuerdo a quién? De acuerdo al modelo estándar, porque se utilizan teorías mucho más modernas, ¿pero? Fuerza de gravedad por mientras, entonces. Y listo. Profesor, acá hay una cuerdita. Yo tengo que hacer lo siguiente, ¿no? Corte imaginario a la cuerda, y a partir de este punto, mi tensión va hacia arriba. Esta es mi tensión. Y listo. Mi tensión hacia arriba. Hay una incoherencia también un poco con la tensión, pero lo vamos a tratar de desarrollar en la clase. Por mientras, o en el entretiempo, tengan en cuenta lo siguiente, que la tensión en realidad no tiene esta dirección. La tensión es al revés. Pero lo vamos a dejar para luego. Determinar el módulo de la fuerza de gravedad sobre la esfera e indica su dirección. La fuerza de gravedad, chicos, siempre es perpendicular hacia abajo y se ubica en el centro de masa. Además, yo voy a calcular la fuerza de gravedad según una regla, ¿no? Según una ecuación. ¿Cuál es? Fuerza de gravedad es igual a la masa multiplicado por la aceleración de la gravedad, mg. Profesor, para este caso, ¿cuánto vale mi masa? Pesa 5 kilogramos. Y el g vale 10. 5 por 10, profesor, es 50. Ahora, profesor, si esto es una fuerza, la unidad tiene que ser ¿qué cosa? 50 newtons. 50 newtons ¿hacia dónde? Hacia abajo. La letra C. Problema 4. Determine el módulo de la fuerza de gravedad sobre el bloque de 20 kilogramos e indica su dirección. Si la superficie está debajo, la fuerza de gravedad está en ese mismo sentido. Vertical hacia abajo, y esta fuerza de gravedad, ¿a qué es igual? Lo mismo, chicos, la fuerza gravitatoria es igual a mg. mg, nunca lo olvidemos. Mg. Profesor, ¿la masa cuánto vale?
La masa vale 20 y el G casi siempre vale 10. En los ejercicios casi siempre vale 10. 20 por 10, 200. ¿200 qué? 200 newtons. Y listo. 200 newtons ¿hacia dónde? Hacia abajo. La letra A. Problema 5. Módulo de la fuerza de gravedad sobre el bloque mostrado. Yo tengo un bloque que está suspendido por una cuerda colocada alrededor de una polea, ¿no? Esto es una polea. Mi fuerza de gravedad, chicos, siempre es vertical hacia abajo. Y decimos lo siguiente, ¿no? La fuerza de gravedad acá es igual a la masa por la aceleración de la gravedad. Fuerza de gravedad siempre es mg. ¿Cuánto vale la masa? La masa del bloque vale 5. Y una vez más, la aceleración de la gravedad vale 10. 50, ¿no? 5 por 10, 50. ¿50 qué? 50 newtons porque es una fuerza. 50 newtons hacia abajo, entonces, ¿cuál es mi respuesta? La letra E. Último ejercicio. El módulo de la fuerza de gravedad sobre la viga de 12 kilogramos. Yo ubico el centro de gravedad. El centro de gravedad está más o menos por acá, ¿no? Este es mi centro de gravedad. A partir de mi centro de gravedad, una fuerza vertical hacia abajo, y esta es la fuerza de gravedad. ¿Cómo la calculo? Por la misma relación, chicos. M por G. ¿Cuánto vale la masa? La masa vale 12 kilogramos, y el G casi siempre vale 10. 12 por 10, 120. Y ya está. ¿120 qué? 120 newtons. 120 newtons hacia abajo. Mi respuesta es la letra A. Bien, chicos, nosotros vamos a continuar con la resolución de ejercicios por medio de Zoom. Así que conmigo será hasta la próxima. Cuídense mucho y nos vemos.